Es un gozo estar otra vez aquí reunidos, ¿no? Para presentar nuestras peticiones y así también compartir, ¿no? Entre hermanos y aprender un poquito más de la palabra del Señor. Ahora estamos viendo también el libro de Romanos, ¿no? Entonces, esta noche vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 7. Entonces, si tienen sus Biblias, si pueden ir a los Romanos, capítulo 7. Ya el anterior miércoles hablamos del capítulo 6, hablamos de que el pecado no estaba en nuestras vidas, cuando éramos muertos al pecado, como llama la Biblia, ¿no? Y que vinimos a ser salvos por la gracia de Jesucristo, y luego que debemos morir al pecado, ¿no? Morir al pecado, morir a la carne, para agradar a nuestro Señor. Porque la paga del pecado, decía el último versículo, es muerte, ¿no? El versículo 23 del capítulo 6. Entonces, esto estábamos hablando el anterior miércoles. Y hoy, el capítulo 7, continúa hablando Pablo de ese tópico del pecado, cómo mora en nuestros miembros, ¿no? Y la primera parte, vamos a ver, dice, le empieza con una pregunta. El versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, ¿no? Está hablando de la ley enseñoreándose del hombre, haciendo dueño del hombre. Y luego da un ejemplo del matrimonio, ¿no? Una analogía del matrimonio. Dice, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, ¿no? Mientras el marido vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera, ¿no? Y luego hace la comparación, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hasta ahí vamos a leer y vamos a orar para ver esta parte. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es clara, Señor, y nos da estos ejemplos del pecado, Señor, de nuestro cuerpo, en nuestras vidas. Señor, ayúdanos esta noche a aprender un poco más de este libro y aplicarlo, Señor, también en nuestras vidas. Te pedimos por todos los que están reunidos aquí y los que no están todavía, que tú puedas tocar sus corazones para que puedan asistir a los cultos de oración también, Señor. Te pedimos y te pedimos tu ayuda, Señor, para esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, esta analogía, ¿no? De ahí dice claramente Pablo que si una mujer se divorcia, ¿no? Pero su marido no muere, esta mujer no se puede casar. ¿Por qué? Porque será llamada adúltera, ¿no? Y sabemos que si es adúltera está en pecado, ¿no? Entonces esto, dicho sea de paso, ¿no? Una mujer si se divorcia o algo pasa con su marido, no puede casarse a menos que su marido muera. No es lo que dice el Señor, es lo que agrada al Señor, para que no sea llamada adúltera. Y esto hace la analogía. Aquí Pablo dice, como este matrimonio, como una mujer y el marido, esta mujer está sujeta a la ley del marido mientras éste vive, así también nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hemos muerto a la ley del pecado, ¿no? A la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de Él. No antes éramos del pecado. Antes de ser salvos, estábamos sujetos al pecado, es lo que enseña la Biblia. Pero una vez que Cristo murió, nosotros también morimos con Él, al pecado.
Y entonces ya podemos estar vivos por los méritos del Señor. Es lo que nos habla aquí de este ejemplo del matrimonio. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevándonos fruto para muerte. Pero ahora, dice, ahora que estamos salvos, esto está escribiendo a creyentes, ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿No? De modo que sirvamos aquí el régimen del nuevo del espíritu y no bajo el régimen de la letra, de la ley. Entonces, antes estábamos sujetos a la ley, ¿no? La ley decía, no mates, y si matábamos, ya, listo, teníamos que morir, ¿no? Especialmente los judíos tenían esa ley, eran apedreados. Pero ahora que somos salvos, vivimos bajo la gracia. No vas a morir inmediatamente, pero hay consecuencias, ¿no? Si somos creyentes, y si usted peca, si yo peco, hay castigo también del Señor, ¿no? Como padre que castiga a su hijo, así también el Señor nos castiga. Pero ya no tenemos que servir a la ley, como dice aquí. Y después el versículo 7, ¿no? Se hace otra vez otra pregunta, Pablo dice, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera, ¿no? La ley fue dada por Dios, entonces no es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, dice, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo tú y yo sabemos que ciertas cosas son pecado y que no agradan al Señor? Por medio de la ley, ¿no? Por medio de la palabra del Señor. Entonces, si no hubiera la palabra del Señor, si no hubiera la ley, no podríamos saber qué está bien, qué está mal. No es lo que está diciendo aquí. La Biblia dice, ¿no? Un mandamiento, no codiciarás. Todos sabemos que eso es pecado. No debemos codiciar. Pero por causa de esto, ya sabemos que es pecado, estamos condenados. Y versículo 10 dice, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿No? Morimos por causa de la ley, dice aquí Pablo, espiritualmente hablando, ¿no? Como decía, la ley nos dice que esto está mal, entonces ya somos condenados, porque Dios es un Dios santo. Pero la ley es santa, el mandamiento, los mandamientos del Señor son justos, son buenos. Y luego el versículo 13 ya empieza a hablar. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produce en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Aquí está diciendo, se está poniendo él de ejemplo, ¿no? Dice, yo soy carnal, soy vendido al pecado, porque lo que hago, yo no lo entiendo, no quiero hacer eso, pero lo hago. No es lo que batallamos cada día como cristianos. Como hijos de Dios, queremos agradar al Señor. Si no tendríamos el deseo de agradar al Señor, algo está mal en nuestro corazón, ¿no? Tal vez no somos cristianos si no queremos agradar al Señor. Pero si queremos agradar al Señor, esto es bueno, pero es una lucha constante, ¿no? Queremos hacer esto, queremos agradar al Señor, no queremos mentir, no queremos hacer cosas que perjudican en nuestra vida en cuanto a las cosas espirituales, ¿no? Pero es una lucha constante y el Señor nos da fuerza, ¿no? El Señor nos dice en su palabra que tenemos que pedirle a Él fuerza, sabiduría y el Señor nos va a bendecir. No, el Señor nos va a dar la fuerza para vencer la tentación si usted está arraigado de Él.
agarrado del Señor. Pero como dice Pablo, aquí él se está poniendo ejemplo, dice, yo soy vendido al pecado. Más adelante, el versículo 19 dice, porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. No hay algunas personas que el ser humano es bueno, ¿no? Y lamentablemente no es así, ¿no? La palabra del Señor, y aquí mismo en estos versículos, Pablo nos dice, el Señor nos dice que el pecado mora en nosotros, el mal está en nosotros. Y por eso debemos ser cuidadosos, hermanos, hermanas. Debemos ser cuidadosos en nuestra vida diaria, de no cometer pecado, de no hacer cosas que no agradan al Señor, porque el mal ya está en nosotros, no hay nada bueno en nosotros. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, si Pablo también, que era un hombre ejemplar, la Biblia lo muestra como un hombre ejemplar, un siervo de Dios, un misionero, un predicador, usado grandemente por el Señor, él tenía esta lucha dentro de sí, porque él decía, no hay nada bueno en mí, el mal está en mí, el pecado mora en mí. Cuanto más nosotros también, ¿no? Nosotros también debemos tener ese cuidado. Y esa lucha es constante, pero el Señor nos da sus promesas para vencer el pecado si nos agarramos de él. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Luego dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, esto nos muestra que Pablo era un hombre humilde y dice, yo soy miserable porque vivo en pecado. No quiero hacer estas cosas que sé que no agradan al Señor, pero aún así las hago. Dice, mi hombre interior, el hombre nuevo que el Señor nos ha dado, queremos habitar en la ley del Señor, queremos cumplir la ley del Señor. Pero nuestros miembros se rebelan, dice ahí, contra nuestra mente, ¿no? Y no usamos todo esto como excusa, ¿no? También para decir, bueno, tengo este pecado dentro de mí, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada porque es una lucha. Pero no es así. El Señor dice, y aquí mismo en Pablo, muchas veces dice, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 6, dice, perseveraremos en pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Entonces no hay excusa, hermano, no hay excusa para pecar. Aunque el pecado esté dentro de nosotros, aunque el mal esté dentro de nosotros, nosotros tenemos al Espíritu Santo como creyentes. Y tener al Espíritu Santo es una gran ventaja, que Él nos va a convencer de pecado. Y podemos agradar al Señor si nos agarramos de Él, si estamos constantemente agarrados del Señor, leyendo su palabra, orando, asistiendo a los cultos, ¿no? Empapando nuestra mente, nuestra vida de las cosas espirituales, no de las carnales. Esto nos va a ayudar, hermanos y hermanas, a vencer esta lucha constante que tenía Pablo y nosotros cada día de nuestras vidas, ¿no? Y el versículo 25 finaliza diciendo Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es lo que estamos hablando, de su lucha. Pero él dice, gracias doy a Dios. No, gracias Dios. A pesar de todo esto, a pesar de que Pablo estaba luchando constantemente con su carne y con el pecado, con las tentaciones, al igual que nosotros, él decía, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos libra, ¿no? El Señor nos libra, nos ayuda en contra de la tentación, nos libra del pecado. Si nosotros estamos en comunión constante con Él. Si estamos más preocupados en las cosas del mundo y arraigados en las cosas del mundo, el sistema de este mundo, y no queriendo hacer las cosas del Señor, obvio que vamos a caer, ¿no? Vamos a caer en pecado, vamos a caer en la tentación. Pero si usted, hermano, hermana, está
afianzado del Señor y confiando en Él, entonces usted va a poder vencer esta lucha contra el pecado. Entonces te animo, hermano, hermana, nos acerquemos más al Señor. No, día a día, no lo soltemos, no soltemos las cosas del Señor. Y eso nos va a ayudar en contra de la tentación del pecado. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra, que nos ayuda a ver, Señor, por medio de tu palabra, qué mandamientos tú nos has dado, qué es bueno hacer, qué no es bueno, cómo agradarte, Señor. Ayúdanos, Señor, día a día, ayuda a cada hermano, hermana que están aquí conectados en Zoom, a poderte poner a ti en primer lugar. Ayúdanos a reconocer que tú eres todo, que sin ti no somos nada, Señor. Ayúdanos a vencer el pecado, Señor, en nuestras vidas. Cada día vencer la tentación, vencer nuestros malos hábitos, vencer todo lo que nos perjudica de vivir una vida que te agrade, Señor. Ayúdanos a vencer esta lucha que tenemos diariamente, Señor, porque en ti podemos hacerlo, Señor. Te pido por cada hermano, hermana, que tú les ayudes también con tu Espíritu Santo, que tú puedas obrar en los corazones de cada uno de ellos y de mí, Señor. Te pido todo esto en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén.